Comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2025-2 para la unidad curricular Introducción a la Psicología Clínica, sección R1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este último encuentro es darles un breve resumen de las unidades 2, 3 y 4 como complemento al material facilitado para que puedan darle respuesta a las dos evaluaciones que consiste en la realización de 2 cuestionarios con un valor de 50% cada uno. Recordemos que este periodo comenzó el 10 de febrero y tiene como fecha de culminación el 1 de marzo. Antes del 1 de marzo deben poder realizar estas 2 evaluaciones. Vamos a comenzar el desarrollo teórico de la unidad 2, hablando acerca de los modelos de la psicología clínica. Vamos a comenzar con el contexto de la psicología clínica. Viene dado por su propia historia y por las propias circunstancias sociales en las que se ha desenvuelto. En este sentido, se habla de una historia interna y de una historia externa. Mientras que la historia interna daría cuenta del curso de influencias de unos psicólogos en otros, la historia externa tomaría en cuenta el contexto social que ha posibilitado el desarrollo de esta disciplina. Es obvio que ambos aspectos deben ser considerados y a lo que parece se da por hecho que es así. Sin embargo, lo más probable es que la historia de la psicología clínica, así como la de psicología general, consista en la exposición de su curso interno de un modo en que el contexto social viene a ser una suerte de paisaje por el que transcurre la psicología. Es necesario hacerse cargo de que la psicología y particularmente la psicología clínica, como ya lo vimos desde la unidad 1, constituye un campo heterogéneo de teorías y procedimientos. Esta heterogeneidad se presenta como una diversidad que raya incluso en doctrinas y prácticas contradictorias. En todo caso, esta diversidad se ha de entender en relación precisamente con los contextos en que se ha desempeñado y en relación también con el propio contexto que ella misma ha ido creando. Por lo que a esto se refiere, esta diversidad se va a organizar de acuerdo con 4 grandes tradiciones teóricas, a saber, el movimiento psicoanalítico, el planteamiento fenomenológico existencial, la tradición humanista y la tradición de la psicología del aprendizaje y en general de la psicología científica. Se hace hincapié en el aspecto terapéutico de la psicología clínica. No es el único, pero ciertamente es uno de los aspectos más notables. Vamos a comenzar a iniciar conociendo cómo el movimiento psicoanalítico ha influido como modelo en la psicología clínica. La tradición psicoanalítica merece el nombre de movimiento, por lo que sugiere tanto un movimiento cultural que desborda el ámbito clínico, como es el caso que en un principio no existía la psicología clínica y Freud la creó. En efecto, Sigmund Freud opera a finales del siglo XIX un cambio epistemológico, es decir, un cambio en el saber y el hacer clínicos. En concreto, de la mirada clínica que dominaba la medicina, incluyendo la neuropatología, con Freud se pasó al campo de la escucha, es decir, de una inspección en la biología se ha pasado a una indagación en la biografía, es decir, en la historia del individuo, como una manera de entender la neurosis, que ya de por sí tiene el prejuicio que sugiere la alteración de la fibra o de los nervios. Esto analizando
la etimología de la palabra. El psicoanálisis, que es tanto una teoría como una técnica, vino a ser propiamente la primera psicoterapia, que es la terapia psicoanalítica. Freud no siempre fue seguidor de su propia teoría, de manera que prefiguró los caminos que habría de tomar la terapia psicoanalítica. Bastaría recordar a este respecto su propia práctica de psicoanálisis breve y hasta sin diván, la invocación de la exposición directa como condición para tratar ciertas neurosis y, en fin, su aprobación para un uso activo del psicoanálisis. En esta línea, habría que reconocer la terapia psicoanalítica como reeducación emocional, tal como lo postulan Alexander y French, cuya noción de experiencia emocional correctora habría de influir decisivamente en toda una generación de psicoterapia psicoanalítica. Entre medias de la terapia psicoanalítica clásica y esta nueva psicoterapia psicoanalítica, habría que recordar las reformas de la doctrina freudiana consistentes, sobre todo en dotar de una mayor funcionalidad al yo, que es uno de los conceptos claves de la teoría freudiana, en dar importancia a los objetos y en considerar las relaciones interpersonales, constituyendo, gracias a Sullivan, un psicoanálisis interpersonal. Por su parte, la nueva generación mantiene con respecto a la terapia psicoanalítica más una inspiración teórica que un compromiso práctico, por lo que no en vano se denomina psicoterapia de inspiración psicoanalítica. Dentro de esta psicoterapia psicoanalítica se distinguen la psicoterapia expresiva, la psicoterapia de apoyo y la psicoterapia psicoanalítica breve con sus distintas modalidades. No faltan, sin embargo, propuestas de refundamentación de la terapia psicoanalítica. Se incluirían aquí la vía francesa del psicoanálisis lacaniano, el psicoanálisis del proceso interactivo y el psicoanálisis de interpretación Proplan desarrollado por el grupo Montesquieu. Mientras que el psicoanálisis lacaniano es inconmensurable con cualquier cosa conocida, estas últimas modalidades, sin dejar de ser psicoanálisis, tienen mucho de psicoterapia reconocible por otras escuelas de terapia. El psicoanálisis ha recibido y merecido muchas críticas. Las mayores críticas hacen énfasis en su falta de cientificidad y de comprobación de resultados. Sin embargo, la crítica que se realzaría aquí apuntaría a la psicologización en que incurre tan fácilmente al analizar los problemas psicológicos. El psicoanálisis segrega tales hilos conceptuales que termina por enredar al paciente en un sofisticado tejido psíquico. Se trata de una inducción por parte del analista de contenidos psíquicos que autoconfirman la teoría, cuyo proceso cuenta con la colaboración del paciente, debido a que semejante inducción opera ya en una escala social como cultura psicoanalítica. Esta crítica sería especialmente merecida por el psicoanálisis lacaniano, que, como muestra Borges, funciona como una secta con su figura de fórmulas mágicas y hermenéutica hermética. Del mismo modo, quedarían exentas de estas críticas las psicoterapias breves, no solo por la brevedad, sino también por ofrecer una experiencia de aprendizaje en vez de únicamente una interpretación. Otra de las críticas que se le hace al psicoanálisis es la extensión de la duración del tratamiento, que puede incluir de 3 a 5 sesiones por semana y un tratamiento que se prolongaría por muchos años. Con todo, el psicoanálisis tiene que ser reconocido por la aportación, ciertamente, de ciertos conceptos básicos de la psicoterapia. En concreto, se citarían a este respecto los conceptos de transferencia, resistencia e interpretación. La transferencia, quizás el mayor descubrimiento de Sigmund Freud, pone de relieve la función terapéutica de la relación clínica. En esta línea se sitúa
la experiencia emocional correctora que brinda la terapia como un experimento de la vida y la pone en un contexto social. En cuanto a la resistencia, que no es solo un invento autojustificativo del psicoanalista, está siendo reconocida actualmente por otros enfoques como un proceso de cambio psicológico. Por otra parte, la interpretación es algo que de una u otra manera la practican todas las psicoterapias. Si nosotros nos ponemos a analizar en su estructura y cuál es la caracterización de cada una de las psicoterapias de acuerdo a su enfoque, vamos a ver algunos elementos comunes. La interpretación vendría a ser uno de los elementos comunes que nosotros nos podemos encontrar en todas las psicoterapias independientemente del enfoque teórico que se trate. Ahora, hablaremos de el planteamiento fenomenológico existencial. Esta tradición tiene una inspiración filosófica con base tanto en la fenomenología como en el existencialismo. Uno se ha de apresurar a decir que la fenomenología y el existencialismo aquí invocados se entienden en su sentido europeo, que apenas tiene que ver con su recepción americana, que es, sin embargo, la servida a los psicólogos clínicos en los textos al uso de la psicopatología y la psicoterapia. Esta fenomenología a la americana es una versión subjetivista, mentalista, personalista, dualista. En resumen, una auténtica degeneración del sentido clásico, radicalmente adualista. De acuerdo con este enfoque, la mente es negada como interioridad y formada como intencionalidad, y el mundo es negado como exterioridad y afirmado como medio. La expresión mínima de este planteamiento vendría dado por la fórmula ser en el mundo. Al tratarse de una filosofía que hace hincapié en la realidad radical de la vida, concierne directamente al fenómeno psicológico y a los problemas psicológicos que de esta manera recobran su sentido existencial. En rigor, los intereses de la fenomenología y del existencialismo en la clínica no se definen tanto por un conjunto de técnicas como por un planteamiento de los problemas psicológicos. En concreto, los problemas psicológicos se formulan de acuerdo con ciertas preocupaciones existenciales para cada una de las cuales se ofrece un horizonte terapéutico con diversas técnicas. Y esto es una propuesta realizada por Irving Yalom, que es el autor que se considera el máximo representante de la psicoterapia existencialista. Muchas de estas técnicas pueden ser reconocidas como propias de otros enfoques, pero el punto de interés es que los terapeutas de otros enfoques la redescubran dentro de un planteamiento existencial. Se ha de añadir que la psicoterapia existencial se propone reponer al individuo en y frente a la vida, de acuerdo con horizontes terapéuticos que encaran verdades existenciales. A este respecto, se identificaría como un planteamiento que despsicologiza los problemas psicológicos, pues trata más de disolverlos en las condiciones de la vida que de resolverlos como si obedecieran simplemente a una reparación técnica. Se incluirían dentro de este planteamiento fenomenológico existencial, no sin reparo, otras terapias, además de la psicoterapia existencial, como lo es conocido el análisis transaccional y la terapia gestáltica, aunque se merecerían estar estas dos dentro del enfoque humanista. Del análisis transaccional se ponderaría aquí su especificación a los problemas psicológicos en términos de guiones y juegos de la vida. De la terapia gestáltica se destacaría su consideración del presente, es decir, de aquí viene aquella expresión de aquí y ahora como primer plano de la vida, de la realidad vivida como parte de la realidad psicológica y de la relación terapéutica como situación experiencial. Finalmente, es importante hacer referencia a la contribución de dos autores que, aunque no forman parte del estándar clínico,
su aportación es relevante dentro de este enfoque. En primer lugar, tenemos a Alfred Adler, que es uno de los teóricos que ha hecho su mayor contribución en el área de psicología de la personalidad. A Adler se le sitúa como un disidente de Freud, es decir, como un desertor del psicoanálisis, cuando en realidad desarrolló una obra independiente del psicoanálisis. En particular, Adler ofreció una fenomenología de las formas neuróticas en su obra El carácter neurótico, conforme con el concepto de determinación por la finalidad, según el cual todo acto psíquico, incluyendo una forma neurótica, tiene una función adaptativa medio-fin. En este sentido, la neurosis vendría a ser el medio para arreglar una situación comprometida y una forma de dar sentido a la vida. Esto cuando el individuo no ha podido afrontar las circunstancias de otra manera. Si estamos hablando de otros enfoques, pues estaríamos hablando de mecanismos adaptativos que utiliza la psique para poder restablecer su equilibrio. En realidad, la neurosis supone una directriz ficticia y un actuar como sí, pero no por ello deja de ser una ficción útil y un arreglo. El arreglo neurótico, tal como lo expresa Adler. El otro autor es Ronald Lane, puesto en analogía con Adler, se diría que Lane vino a dar cuenta del arreglo psicótico, en que consistiría la esquizofrenia. A este respecto, Lane explotó clínicamente la noción existencial de inseguridad ontológica en su obra El yo dividido, para sostener que es la condición de alguien que termina por ser esquizofrénico. Cuando nosotros nos vamos a las teorías profundas del psicoanálisis en relación con la esquizofrenia, podemos ver que esto significa un yo escindido. Es decir, en otras palabras, es cuando la persona pierde el juicio de la realidad. Alguien que se ve forzado a instalarse en un sistema del falso yo como una forma de adaptarse a una inseguridad desquiciante. La cuestión es que Adler y Lane hacen comprensibles los trastornos psicológicos en lo que tienen de esfuerzo para adaptarse a la vida y las formas de ser que terminan por constituirse. Ciertamente, tratar de ver los problemas psicológicos de esta manera es muy distinto, por ejemplo, de tratar de ver qué proceso psicodinámico los explica o en qué cuadro del DSM encajarían. Cuando hablo del DSM, recuerden que este se constituye en uno de los manuales diagnósticos para nosotros poder profundizar en lo que son los trastornos mentales y del comportamiento, que son los sistemas de clasificación mayormente utilizados por los psiquiatras y los psicólogos clínicos para tener un lenguaje común al momento de hacer evaluación, diagnóstico, análisis e intervención de casos. Ahora, con respecto a la tradición humanista, podemos decir que esta se caracteriza por la importancia que toman la práctica de la palabra y cierta noción de persona. La práctica de la palabra se remonta a la Grecia clásica y el discurso sobre la dignidad humana que proviene de la época renacentista. Los intereses de la palabra y la persona en la psicología son autoevidentes. Pues bien, ciertos enfoques clínicos que han resaltado sobremanera el uso terapéutico de la palabra y la promoción de la persona se inscribiría con el distintivo de la tradición humanista. Esta se dice que tiene un concepto del ser humano desde una perspectiva sana y no desde la psicopatología. La curación por la palabra tiene contextos históricos en el mundo griego de gran interés para la psicología clínica, como lo ha puesto Lain Entralgo en su obra titulada La curación por la palabra en la antigüedad clásica. Aparte del encantamiento de la palabra que se encuentra en la obra de Homero, se destacaría el arte de la persuasión de los sofistas y el tratado de retórica de Aristóteles.
se habría de advertir que las partes de la retórica aristotélica, persuasión, influencia persuasiva y forma del discurso, prefiguran la propia estructura de la psicoterapia, es decir, terapeuta, paciente y discurso. Y ni qué decir la tripartición de la moderna teoría de la comunicación, emisor, receptor y mensaje. Estos son las bases filosóficas de este enfoque. El enfoque clínico, que se inscribiría dentro del humanismo, casi por derecho propio, sería la terapia estratégica, fundada por Milton Erickson. Y como dicen Nardone, que es un psicoterapeuta actual, y Watzlawick, el origen del enfoque estratégico puede situarse bien en los sofistas y en la retórica aristotélica o bien en la práctica de Erickson. En fin, contando también con otras influencias, el enfoque estratégico se convertiría en una de las referencias de la terapia familiar, donde figuran varios enfoques y modalidades teóricas. Se puede criticar el enfoque estratégico por su reinvención de la psicología en términos de la teoría de la comunicación y la teoría de los sistemas, por hipostasiar la noción de sistema como una suerte de estructura sincrónica, sin historia y sin individuos, por cierta frivolidad en el análisis de los problemas psicológicos y, en fin, porque a la par que son unos sofistas buenos, también son unos buenos sofistas. Sin embargo, importa señalar aquí que el enfoque estratégico es un ejemplo de psicología clínica que despsicologiza los problemas psicológicos, no ya porque sean terapias de corta duración e incluso breves, sino por su orientación más hacia la solución que hacia el análisis del problema. Y también por deshacer el discurso psicologizante que trae la gente, mediante reencuadres de saber en el buen sentido. La hipnosis se inscribiría igualmente en esta tradición, aunque tiene otra beta histórica. En efecto, la hipnosis es un caso de sugestión, debiéndose la sugestión a la fuerza persuasiva de la palabra. Por su lado, el psicoanálisis sería otro ejemplo de curación por la palabra, como perspicazmente bautizaría Ana O, lo que sería después la psicoterapia freudiana. En rigor, nada de la psicoterapia es ajeno de la palabra. Entonces podemos ver aquí otro aspecto común, es que la psicoterapia se realiza a través de la palabra. La promoción de la persona con todo un discurso sobre su valor intrínseco y su capacidad creadora remite directamente a las psicoterapias centradas en la persona, donde hay que nombrar a Carl Rogers. Además de la psicoterapia centrada en el cliente de Rogers, se citaría el modelo de ayuda de Kharkov, que supone ya una declarada tecnología para el desarrollo del capital humano. Una segunda generación de psicoterapia en esta línea viene dada por las psicoterapias existenciales, donde se destacarían la psicoterapia de focalización sensorial y la psicoterapia de proceso experiencial. En particular, esta última se caracterizaría por el rebajamiento del énfasis no directivo anterior en favor de la incorporación de conceptos y técnicas cognitivo-conductuales que se consideran técnicas más directivas. En términos críticos, se diría que el discurso centrado en la persona es más una retórica que una auténtica presentación de la condición humana. Por su parte, la psicoterapia del proceso experiencial es un ejercicio donde, por ejemplo, de una experiencia emocional y un esquema cognitivo resulta un esquema emocional. En la medida que se trata de un discurso sobre la interioridad, incurre en un proceso de psicologización de los problemas psicológicos. Por su lado, estas psicoterapias, empezando por Rogers, tienen el mérito de la investigación del proceso de cambio y de los resultados. Y aquí viene, de este enfoque humanista, aquellos llamados procesos de los que tanto hablamos los psicólogos. Ahora, por último y no menos importante para hablar de los enfoques, quiero decirles que si se cierra la sesión, esperamos 10 minutos y volvemos a entrar.
vamos a hablar de la psicología del aprendizaje y en general de la psicología científica. Esta cuarta tradición tiene un marcado compromiso con los conocimientos y técnicas que se derivan de la psicología científica y sobre todo de la psicología del aprendizaje. Así se inscribe en esta línea la terapia de la conducta, contando con sus actualizaciones cognitivos-conductuales hasta llegar a la terapia cognitiva. Recordemos que estas terapias que provienen de la psicología científica son las que ahora llamamos psicologías basadas en la evidencia científica. Una exposición cronológica de las etapas de la terapia de conducta en este sentido mostraría un amplio catálogo de enfoques principales. En cambio, adoptando una delineación lógica, se distinguiría entre un enfoque cognitivo y un enfoque contextual. Hablando de enfoques contextuales, aquí entrarían las terapias contextuales. El enfoque cognitivo se caracterizaría con sus más y sus menos por un género psicológico representacional, ofreciendo explicaciones sobre la base de constructos, mientras que el enfoque contextual seguiría la lógica del análisis funcional de la conducta, donde la explicación tiene un carácter ambiental o contextual. El enfoque cognitivo incluiría, con muchos matices, la terapia cognitiva o la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia constructivista. El enfoque contextual incluiría los procedimientos clásicos de la terapia de la conducta y las innovaciones provenientes del análisis de la conducta verbal. En concreto, se distinguiría tres tipos de procedimientos. Los procedimientos con base en la exposición, con base en el manejo directo de contingencias y con base en el manejo indirecto de contingencias o control verbal. Por otro lado, es importante que hablemos de lo que o las otras derivaciones serían la psicoterapia analítica funcional y la terapia contextual. Dos críticas se destacarían de este enfoque, una especialmente dirigida contra el enfoque cognitivo y sería su contribución al conservadurismo y al individualismo. Esto es así en la medida que entiende y resuelve los problemas psicológicos en términos de procesos cognitivos y situados dentro del individuo. De esta manera, no solo opera sobre constructos hipotéticos, los constructos mentales que requiere el enfoque cognitivo para su propio juego, sino que descuida el contexto en el que de hecho se desenvuelve la vida del individuo. Ciertamente en la práctica, la terapia cognitiva se desempeña de modo conductual, con lo que la objeción sería en este caso entre su teoría y su práctica. De cualquier manera, en la manera en que se nutre de constructos mentales, está incurriendo en un proceso de psicologización de los problemas psicológicos. La otra crítica alcanzaría tanto al enfoque cognitivo como al contextual y sería en este caso su instalación en un cierto cientificismo, bien entendido su mérito científico. Este cientificismo coloca al terapeuta cognitivo-conductual en la posición de técnico arregla problemas con una objetividad engañosa, habida cuenta que tanto los problemas psicológicos como el psicólogo que los arregla, por muy técnico científico que se crea, son producto del mismo contexto.